Bueno, el tema de hoy, hermanos, es un tema no muy así llamativo, aunque sí práctico, ¿verdad? El tema de la prédica de hoy, de la enseñanza de hoy es: me quiero morir, ¿verdad? Me quiero morir. ¿Y por qué esta expresión? Pues porque esta expresión va amarrada al tema que quiero abordar hoy, que es acerca de la depresión. No voy a preguntarles cuántos han pasado algún tiempo de depresión, porque es algo tan común hoy, en estos días, en estos tiempos de pandemia. Se activó un poco más ese chip, pero ya antes la depresión es, bueno, en una expresión que me llamó la atención, dicen que es la gripe de las emociones hoy en día, así le llaman a la depresión. Es la gripe de las emociones. Es como que la reacción más rápida que hoy en día sucede en el área emocional de nosotros. Y creo que es importante hablar de esto, porque a lo mejor nosotros estamos pasando una etapa depresiva, o alguien de casa, o alguien de los que nos están viendo, o podrá llegar en algún momento de la vida esa situación. No me voy a meter a ahondar mucho en las características de la depresión, solamente les voy a leer algo que me llamó la atención para resumir cómo luce una persona deprimida. Y ahí usted va a decir, bueno, sí, me identifico, o a lo mejor todavía no me ha pasado. Alguien escribió así su experiencia: para mí la depresión fue un estado en que la mente solo concibe las circunstancias de una forma negativa y no puede ver una salida de ese estado. Los pensamientos de tristeza se multiplican, lo que genera una sensación de agobio y vacío del alma, del cual no se puede salir con facilidad. Mis días de depresión, expresó esta persona, fueron horribles, ¿verdad? En el tiempo antiguo, desde mucho tiempo atrás, ha habido gente que ha sufrido de esta situación. Por ejemplo, hay un famoso hombre político, bueno, él ya murió, fue un prominente político en Inglaterra, Winston Churchill. No sé cuántos han oído de él o lo han visto en alguna película o en algún documental. Él dijo una expresión muy interesante. Winston Churchill dijo: la depresión me seguía a todas partes como un perro negro durante toda mi vida. Fue algo con lo que este hombre tuvo que pelear siempre, toda la vida. También un joven abogado en 1800 sufrió una depresión tan profunda que sus amigos hicieron todo lo posible para mantener las máquinas de afeitar, todo aquello que tuviera filo, lejos de él. Él escribió estas palabras: yo soy ahora el hombre más miserable que vive. No puedo decir si mejoraré. Me aterra pensar que no lo haré. Ese abogado se llamó Abraham Lincoln, quien llegó a ser el 16º presidente de los Estados Unidos. Y es que este tema de la depresión no respeta a la gente que no tiene recursos o que no está en una buena posición. Llega a todos, nos puede llegar. ¿Los cristianos estamos exentos de la depresión? ¿Qué dicen ustedes? Ajá. No, definitivamente que no. Hay un predicador famosísimo también, de hecho le llamaban el príncipe de los predicadores en aquel tiempo, Charles Spurgeon, y él estuvo tan deprimido que incluso habían a veces que se negaba a dejar su casa para ir a la iglesia, y él era el que tenía que predicar. Y dice la historia que en algunas veces los diáconos, la gente que lo ayudaba a él en la iglesia, lo tenían que ir literalmente a sacar de su casa. De la vida. Si estamos pasando una etapa depresiva, si vemos que alguien está cercano a nosotros y está en esa condición, lo primero que tenemos que dejar es que Dios trabaje en nuestra mente. Y por eso
quiero hablar hoy de esos juegos mentales en los que muchas veces caemos. Algo que dijo un hombre predicador de ya muchos años atrás. Él dice que una gran parte de la desdicha y perturbación provienen del hecho de que nos oímos a nosotros mismos en vez de hablar con nosotros mismos. Por ejemplo, los pensamientos que vienen a nuestra mente cuando despertamos por la mañana, el día lunes, por ejemplo, no los originamos, simplemente ellos comienzan a veces a hablarnos a nosotros, trayendo para nosotros los problemas de ayer, los de antier, las cosas que no hemos podido resolver, y empezamos a ver el futuro y cómo vamos a hacer esto y lo otro, y dejamos que la mente nos esté hablando a nosotros todo el tiempo, y nunca hacemos un alto como hizo el salmista, y él le habló a su alma y le dijo: alma mía, bendice al Señor, porque Él es el que tiene cuidado de ti. Amén. ¿Cuántas veces usted ha parado, ha hecho un alto y dice: ¿qué me está pasando? Estoy escuchando todo lo negativo que me está tirando la mente, pero yo creo que es tiempo de parar y de yo hablarle a mi mente, a mis pensamientos, a mi cuerpo. Eso es importante, porque pasamos la vida a veces como en un piloto automático y hay pensamientos recurrentes que siempre están ahí, arraigados, y aparecen, y usted ni cuenta se da. Quizás orando, dice usted que está, hermano, pero no está orando. Le quiero decir que a veces creemos que estamos orando, pero ¿sabe qué está pasando? Estamos dándole rienda a nuestros pensamientos, y creemos que a veces estamos orando, y eso es increíble cómo nos puede pasar. Pero la idea de hoy es que nos enseñe Elías por qué los cristianos nos deprimimos, qué causa eso en nosotros y por qué a veces caemos en esos juegos mentales como lo hizo Elías. La primera actitud, la primera cosa que vamos a ver hoy esta mañana es que nosotros nos encerramos muchas veces, hermanos, en nuestros sentimientos en lugar de la verdad o de los hechos. A veces somos reos o presos de lo que únicamente sentimos y le damos rienda a las emociones y nunca paramos para decir cuál es la verdad acerca de esto. Dice Primera de Reyes 9:4, el pasaje que vamos a estar viendo, usted téngalo como referencia, es Primera de Reyes capítulo 19, los primeros versículos en adelante, pero voy a ir solamente leyendo unas partes de lo que le sucedió a Elías. Dice Elías aquí en el versículo 4, más bien dice la palabra, que Elías se sentó y lo primero que hizo fue tener ganas de morirse en ese momento. Elías se asustó, dice, y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. ¿Cuál fue el error de Elías? El mismo que nosotros cometemos, hermanos, a veces cuando estamos deprimidos. Nos encerramos en nuestros sentimientos en lugar de ver los hechos. Nos enfocamos más en los sentimientos que en los hechos. Así ocurre, hermanos, cuando nosotros nos derrumbamos. Elías se sintió como un fracasado debido a un incidente que lo intimidaba. Y él empezó a pensar: soy un cobarde, ¿por qué estoy huyendo? Mejor me quiero morir. Y la pregunta para nosotros es hoy si nos está pasando lo mismo a nosotros. ¿Le estamos dando rienda a nuestros sentimientos o estamos oyendo esa vocecita que a lo mejor alguien dijo por ahí y nosotros decimos: mejor me quiero morir, soy un cobarde, estoy huyendo? Cuando cometemos un error en una área de nuestra vida, hermanos, nosotros tendemos a creer que erramos en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuánto les ha pasado eso, verdad? Alguna vez nos equivocamos en algo y ya decimos: esto me pasa en todo. Y esa es una actitud en donde nosotros estamos actuando de esa forma.
Nos estamos centrando en las emociones y no en nuestra realidad. ¿Sabe? Yo le quiero decir esta mañana, usted es muy bueno en un montón de cosas. Dios nos diseñó a todos con capacidades, habilidades, dones, talentos, potencial que todavía no hemos descubierto, pero el error que cometimos nos marca y hay gente que no puede avanzar en la vida porque ese error los tiene atrapados al pasado. Y como fracasaron en esa área, creen, y todo pensamiento que llega de que van a fracasar en todo lo demás es lo que los está gobernando. Pero esta mañana Dios nos está diciendo algo. Amén. ¿Quiénes creen que Dios le está hablando esta mañana? ¿Sí? Amén. Dios nos está hablando y nos está diciendo de que eso en lo que fallamos, eso que hemos hecho mal, eso en lo cual nos equivocamos, no tiene que dictar lo que viene por delante a nuestras vidas. Amén. Tenemos que basarnos en los hechos, pero hay una clave, hermano. Si usted no escucha la palabra de Dios, si usted no está atento a lo que Dios quiere hablar a su vida, si usted no está consciente de que Dios quiere hablarle a usted todos los días, entonces usted no va a tener algo comparativo con lo cual sustituir lo que esa vocecita le está diciendo permanentemente. Necesitamos la verdad, que es la palabra de Dios. Diga conmigo, la verdad es la palabra de Dios. Amén. Y si Dios ya dijo que si yo me equivoqué, si me arrepiento de corazón, si vengo delante de Él, le pido perdón, trato de restituir lo que yo hice mal, entonces ¿por qué no voy a creerle a Dios y a avanzar en mi vida? Entonces, para superar la depresión, lo primero que quiero que tengamos claro hoy, hermanos, es que debemos estudiar la palabra de Dios también y mantener a raya todos esos sentimientos para que estén en armonía con lo que es la verdad para nosotros. Amén. Muchos no quieren asumir nuevos retos porque están anclados a eso que fue mal, ¿verdad? Que le pasó mal en su vida. O por alguna palabra que alguien dijo. Saben, a veces nosotros crecemos, pero hay una palabra que nos marcó desde pequeños y esa palabra nos ha gobernado. No puedes, no sos capaz, te va a ir mal. ¿A cuántos les recuerda alguna palabra, algún papá, alguna mamá, algún hermano, algún tío, algún maestro, compañeros incluso? Y eso a veces se ancla en nuestras vidas. Pero hay otro pensamiento, hay otro juego de la mente en el cual nosotros caemos y que también Elías cayó para estar así en esa condición, es que empezamos a compararnos con los demás. Y yo me identifico porque, por ejemplo, con mi esposa, ella sabe cuando a veces yo ya le estoy preguntando a ella incisivamente por algo, porque ella me está diciendo, es que estás viendo a tu alrededor y te estás comparando, ¿verdad? Y miren lo que hizo Elías. Me encanta, me da esperanza, me da ánimo, porque si le pasó a Elías, me puede pasar a mí. Amén. Elías dijo algo: Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis antepasados. Lo que estaba haciendo Elías era comparándose, viendo a sus padres, viendo a la gente que quizás estuvo antes que él, y dijo: yo no soy así, no le llego a ellos, no doy del ancho, no doy la altura. Y nosotros hacemos eso, pensamos: si yo fuera como fulano, si yo fuera como mengano, si yo tuviera lo que aquel tiene, si yo hubiera nacido en otra familia, si tan solo si yo hubiera tenido esto o aquello, entonces yo estaría feliz. Y allí, hermanos, estamos actuando de esa forma, nos estamos comparando. Y solo hay una persona que debes procurar ser tú, o en mi caso, yo tengo que procurar ser yo mismo, hermanos. Amén.
Usted, hermano, hermana, usted tiene que procurar ser usted mismo. Porque Dios nos creó a todos de una manera particular. No somos copiables, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Jamás vamos a ser como es otra persona. Jamás, jamás, jamás. Podemos admirar e imitar algunas cosas, pero nunca vamos a ser la copia de alguien más. Pero tenemos que empezar siendo sinceros, hermanos, con nosotros mismos. Me gustó ese canto que cantamos al inicio, que dice, yo sé quién soy yo, ¿verdad? Y ese canto a donde nos lleva es a mirarnos frente a Dios, frente al Señor, frente a Jesús. Y si en alguien nos podemos ver, es en Cristo, amén. Es en Cristo. Entonces, cuidado con la autocrítica excesiva, cuidado con la condenación que hacemos hacia nosotros mismos. Y a veces la palabra clave es yo debería de, ocupamos eso, ¿verdad? Es que yo debería de, yo hubiera, y empezamos a hablar así, ¿verdad? Está pasando eso en nuestras mentes. Llegamos a veces a ese juego y nos estamos nosotros dañando, ¿verdad? Lastimándonos, insumiéndonos o siendo, digamos, blanco para una actitud depresiva en nuestras vidas. Tercer juego mental en el cual cayó Elías y que nosotros podemos caer también, hermanos. Voy a leer Primera de Reyes 19:9. Dice, bueno, ahí cuando Elías huyó al desierto y se escondió en una cueva, Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? A lo que el profeta respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Otra causa, hermanos, de la depresión es asumir culpas que no nos corresponden a nosotros. Elías se culpó falsamente. Empieza a argumentarle a Dios, ¿verdad? Es que te han rechazado a ti. Los hijos de Israel, dice, han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Pero ¿acaso esto lo hizo Elías, hermanos? No, ¿verdad? Y él está asumiendo una actitud de culpabilidad. A veces estamos tan desgastados en la vida, hermanos, y caemos en depresión porque dejamos de ser prácticos en la vida. Y algunos tendemos a ser angustiosos, ¿verdad? Nos angustiamos y queremos resolverle la vida a Raimundo, como dicen, y a medio mundo. Pero yo quiero decirle algo. Por favor, descanse. Usted y yo no somos Dios. Hay cosas que solamente Dios va a poder hacer. Hay cosas que solamente Dios va a poder ordenar. Hay gente que va a tener que llegar a una condición para que entienda que Dios tiene un trato con su vida. Pero por favor, no es usted quien va a cambiar la vida de la gente. Y para nosotros a veces es de verdad difícil, ¿verdad? Cuando estamos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro entorno, queremos arreglar todo, hermanos. Y nos perdemos la esencia de cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol, en donde Dios nos ha colocado, para qué Dios nos ha puesto ahí. Hay algo que se llama libre albedrío y Dios lo dejó para que cada quien sea también responsable de las decisiones que tome. Pero es que a veces nos ponemos así, ¿verdad? Como Elías. Nos echamos la culpa de todo. Le pasó algo a fulano, es mi culpa. Le pasó algo a mengano, es mi culpa también. Con los hijos, qué difícil es, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado alguna vez que algo malo que le pasa al hijo, uno decimos, algo me dice que yo soy el que tengo la culpa, ¿verdad? Y sí tenemos que asumir nuestro rol, pero hay momentos donde Dios va a hacer su obra
en la vida de aquellos a los cuales nosotros no podemos cambiar. Circunstancias que están pasando en la vida, ya oró usted, ya le pidió a Dios sabiduría, deje que Dios haga su parte, amén. Pero por favor no nos convirtamos en la vida en los o las señoras angustia, ¿verdad? Que todo el tiempo andamos angustiados queriendo resolver la vida de todo mundo. No se puede. Cuando sabemos que hemos hecho lo que ya Dios nos ha pedido, entonces confiemos en que Él hará, hermanos, lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Diga conmigo esta mañana, yo no puedo resolverlo todo. Amén. Pero Dios sí. Amén. Dios sí lo puede hacer, descanse en eso. La Biblia dice, Dios es el que en vosotros y en los demás produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, amados hermanos, cuando hayamos hecho nuestra parte, retirémonos tranquilamente y dejemos que Dios haga la suya. Porque si algo afectó a Elías es eso, quería resolverlo todo, se echó la culpa de aquellos que habían actuado mal. Y quiero finalizar hablando de la última actitud que muchas veces también nosotros tomamos, hermanos. El otro error que desencadenó la depresión de Elías es que exageró lo negativo. Repítalo conmigo, por favor. Exagerar lo negativo. Somos expertos en eso, hermanos, muchas veces en nuestra mente. Algo malo está pasando, sí. Pero nosotros vemos que eso, hermanos, está elevado a la no sé cuánta potencia, ¿verdad? Y lo vemos de esa forma. Y esa actitud en nuestra mente, yo sé que mucha gente es previsora y hemos discutido y quizás funciona para algunos ver todos los escenarios posibles, mas sin embargo, a veces esa parte nos puede afectar a nuestra vida. Porque nosotros dejamos de ver que Dios está en control de todo. ¿Cuántos creen que Dios está en control de todo, hermanos? Amén. La reina Jezabel, esta mujer que amenazó a Elías, realmente no osaba matarlo a él. Quería simplemente ganarle la moral, como decimos en buen salvadoreño. Quería amenazarlo. Pensemos bien, si ella hubiera querido asesinarlo, no habría enviado a un mensajero para avisarle de una vez, ¿verdad? Como decimos. Si lo que yo quiero es liquidar a esa persona, mando a alguien que de una vez lo liquide, ¿verdad? Le habría mandado un asesino a sueldo, ¿verdad? En otras palabras. Pero realmente Jezabel temía la influencia que Elías tenía. Si acababa como un mártir, eso no haría más que incrementar la influencia de este hombre y podría haber incluso ocasionado una revolución, ¿verdad?, en contra de ese sistema, llamémoslo así. También, además, hermanos, habiendo sido testigo de lo que Dios había hecho con los profetas de Baal, seguro que la reina tenía miedo, hermanos, de lo que él podía hacer con ella, ¿verdad? Pero las palabras eran amenazantes y quizás realmente eran vanas, pero él creyó que esa era su realidad y empezó a exagerar el escenario y dijo: se me acabó todo, aquí quedé. Y dejó de evaluar la situación con realismo. O sea, a veces hay que ser un poco más pragmáticos, hermanos, en la vida y ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero cuando nos deprimimos tendemos a exagerar eso, hermanos. ¿Qué ha estado haciendo usted con lo que está pasando en su vida? ¿Será que lo exageramos? ¿Será que damos rienda suelta a exagerar todo eso? A ver todo lo malo en lugar de parar y decir: ¿qué es lo que tú puedes hacer, Dios, en medio de esto?
Tenemos que cambiarnos a veces las preguntas que nos hacemos a nosotros, hermanos. Otra mentira, ¿verdad? Elías le llega a Dios diciendo que ya no había nadie, que solamente él había quedado. Y Dios se encarga de decirle que eso era una mentira, que habían quedado otros, varios, miles, que también estaban dispuestos a adorar al Dios verdadero. Y entonces por eso es que Dios le dice, tienes que levantarte, porque sabes, esta etapa que estás pasando va a pasar también. Alguien dijo, lo que no nos destruye, nos hace ¿qué? Más fuertes, ¿verdad? Entonces tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios con seguridad, hermanos, porque Dios ha hablado bien sobre nuestras vidas. Dios ha hablado bien sobre nuestras casas, amén. Yo creo que este año Dios nos ha estado hablando, nos ha empezado a hablar claramente de qué es lo que quiere que pase con nosotros. Y entonces cuando vienen los momentos difíciles tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes, tenemos que actuar con sabiduría. Y aquí, hermanos, en nuestra mente, en nuestra cabeza. Yo quiero esta mañana pedirle que por favor cierre sus ojos un momento. Quizás algunos están pasando un tiempo así de depresión muy fuerte o han venido lidiando con eso de tiempo atrás. Pero hoy el Señor nos está hablando y Él quiere que traigamos nuestra mente rendida delante de Él, porque le hemos dado espacio a esos juegos mentales en nuestra cabeza y eso nos ha llevado a estar en una situación deprimida, a sentir que no le hallamos ya sabor a la vida, que estamos solamente viviendo por vivir y que los tiempos que vienen serán malos, peores, y pecamos más bien en no vernos como la sal de esta tierra, como la luz que puede alumbrar a este mundo. Quiero decirle algo a usted, hermano, aquellos que están en casa, esto también pasará. Esto que está pasando ahorita, este problema, esta situación, va a pasar. Dios está haciendo que nosotros seamos más fuertes en Él. Él nos está haciendo más fuertes en Él. Grande es tu bondad. El Salmo 31 lo declara. Grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramarás en abundancia, dice tu palabra, sobre los que acuden a ti en busca de protección, y los bendices ante la mirada del mundo. Levante sus manos ahí donde usted está y diga: Señor, tú tienes promesas listas para mí. No me voy a dejar hundir por los pensamientos, por la mentira que el enemigo quiere poner en mí, por esos pensamientos donde exagero lo negativo y solamente veo todo lo malo. Tapa nuestros oídos, Señor, ante la voz del enemigo, ante toda Jezabel que se quiera levantar para amenazarnos, para intimidarnos, para hablarnos con mentiras y creer que esas mentiras es la realidad. Señor, hoy eso se ha cortado de nosotros, se sella en nuestros oídos, Señor, y que se abran para escuchar tu voz, Señor. Algunos han estado pensando quizás que a lo mejor ya queda poco tiempo para su vida, pero yo quiero decirle esta mañana: Dios tiene planes con usted. Algunos están jóvenes y dicen: yo voy a morir joven, quizás yo me voy a morir antes de que cumpla sueños que tengo en mi vida. Esa es la voz de Jezabel hablando a su vida. Hoy se ha cortado eso en el nombre de Jesús. Algunos han pensado que no van a poder tener vidas bendecidas,
que no van a poder tener familia, que no van a poder tener hijos. Eso se ha cortado hoy de nosotros en el nombre de Jesús. Dios te dice: te voy a bendecir. Alguien dice amén esta mañana. Te voy a bendecir. Voy a abrir puertas para tu vida, dice el Señor. Voy a limpiar el camino por donde tú vas a caminar, te dice Dios. Pero hoy es tiempo, iglesia, de renovar la mente. Póngase de pie y quiero declarar algo esta mañana en el nombre de Jesús. Proclamamos, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de ustedes, que yo soy sano mentalmente en el nombre de Jesús, que mis emociones están sanas. Declárelo esta mañana también. Declare sus emociones sanas. Declaramos esta mañana que no vamos a sufrir ataques de pánico, Señor, ni enfermedades mentales. En los jóvenes, Señor, tú vas a cuidar sus vidas. No habrá ni bulimia ni anorexia, Señor, en ellos. Hoy en el nombre de Jesús, declárelo también. Ocupe su boca, diga: no me voy a morir de cáncer. No voy a morir de ninguna enfermedad que no pueda glorificar a Dios. Ninguna enfermedad viene de ti, Señor. Pero hoy declaro que tu propósito es mayor en mi vida. En el nombre de Jesús declaramos que no vamos a padecer depresión, que tú nos librarás, Señor, que nos guardarás y que seremos diligentes, Señor, con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Yo quiero declarar ahora, iglesia, sobre sus vidas, sobre cada uno de los que hoy estamos acá, que nuestro árbol genealógico está libre de toda depresión. Declárelo esta mañana sobre sus hijos, sobre sus nietos. Algunos tienen miedo porque sienten que lo que les ha pasado a ustedes se va a transferir a sus generaciones, pero ahora declaramos que eso se rompe en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablar para tu vida, iglesia, en el nombre de Jesús, por la obra de Él, por la obra que el Señor hace. El Espíritu Santo traerá gozo a tu corazón, amén. El Espíritu Santo te preparará permanentemente banquetes, literalmente, delante de su presencia. Como dice la palabra, que Él adereza la mesa, prepara la mesa, aún en presencia de los angustiadores. Y ahí nos unge, Señor, con tu bendición. Hoy le decimos a toda depresión, a toda emoción insana, Señor, hasta aquí. Diga conmigo: hasta aquí. Ya no más. Se acabó este juego en mis pensamientos. Se acabó ese juego en mi mente. Voy a poner un alto ahora, Dios, porque tú eres mi verdad, Señor. Declaramos que no hay más juegos ahí en nuestra mente. Oramos por nuestros niños. Oramos por nuestras generaciones. Los bendecimos, Señor, esta mañana. Declaramos libertad, Dios, en nuestros pensamientos, en el nombre poderoso de Jesús. Todo temor, todo resentimiento, todo enojo se va de su vida, hermano, esta mañana. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, iglesia. Que el Señor haga resplandecer su rostro siempre, siempre, siempre sobre ti. Que el Señor te llene de su paz. Que el Señor te llene de su alegría, del gozo que no viene de hombre, sino que viene de la presencia de Dios. Que el Señor te haga 1000 veces más bendecido de lo que eres hasta hoy. Que experimentes la bendición y la bondad de Dios sobre tu vida. Si hay alguien que hoy necesita entregarle su vida a Cristo, si hay alguien que no ha encontrado salida en ningún otro lugar, pero ahora puedes ver en Cristo Jesús una salida, hoy tú tienes que entregarle tu vida a Él. Rinde tu vida a Él. Y si tú anhelas hacerlo, haz una oración sincera ahí donde estás. Di conmigo esta mañana: Señor Jesús, gracias porque me amas. Yo entiendo hoy que te necesito, Señor. Te abro la puerta de mi vida
para que tú vengas y entres en mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por perdonar mis pecados, por limpiarme de toda maldad. Ahora me declaro un hijo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, pues te animamos a que te acerques a nosotros para ayudarte a caminar en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios nos bendiga a todos. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él merece toda gloria, toda honra.